bueno, mi gente, en esta oportunidad no te voy a invitar a volar, pero sí te voy a invitar a que vueles la imaginación. Quédate hasta la final de este video porque hoy estamos de museo, así que espero que te quedes al final del video porque va a estar bien interesante. Bueno, mi gente, pues hoy no pudimos volar drones porque está demasiado mal tiempo y nos hemos venido aquí a un museo bien interesante que se llama, es un museo que expone muchas obras de manera digital aquí en Atlanta y se llama Art of the Museum of Atlanta y de verdad que está muy bueno. Hoy estamos hablando de Van Gogh, Vincent Van Gogh y Teodoro Van Gogh, así que te vamos a dar un recorrido por este museo. Espero que te guste y ya tú sabes. Bien, lo primero que te tengo que decir acerca de este personaje que estamos viendo hoy en el museo. Un museo no es un museo, es un lugar que siempre hacen exposiciones aquí en Atlanta. Y en este caso era una exposición temporal acerca de Van Gogh, Vincent Van Gogh. Así que no te lo pierdas. Gente, vamos a empezar diciéndote lo siguiente. Vincent Van Gogh y Teodoro Van Gogh fueron artistas holandeses que nacen en Holanda pero mueren en Francia. Nacen en Holanda en 1853 y mueren en Francia en 1890. ¿Ok? Vincent Van Gogh muere de suicidio. Él mismo se dispara y muere 2 días después, exactamente a la edad de 37 años. Y es una familia de artistas, obviamente, muy importante. Y ya vas a ver un poco aquí lo que fue su obra, ¿ok? Una obra bien interesante. Es un museo muy interesante, me encanta, me gusta mucho este tema de recorrer este museo, así que te lo comparto, ya tú sabes. El piso de este lugar es increíble. Todo el lugar se convierte en una obra de arte. Es algo increíble. Y con el ambiente musical que tiene, es espectacular el lugar. ¿Para qué? Son obras que yo lo llamaría un poco ilusionistas, pero que definitivamente son muy fantásticas. ¿Para qué? Debo decirte que las obras me encantaron muchísimo. El recorrido también está muy lindo y te voy a dar unos tips acerca de Vincent Van Gogh para que tengas una idea. Una de las cosas o uno de los detalles más importantes que tienes que destacar de Van Gogh es su predilección por el amarillo. Date cuenta que muchas de las obras que estamos mostrando aquí tienen una predilección por el amarillo. Si observas sus obras, es evidente la predilección de Van Gogh por el color amarillo, lo cual tiene diversas explicaciones. Una de ellas es que este pintor tomaba digitalis purpurea, sustancia empleada para tratar la crisis de maníaco-depresiva, sedantes y antiepilépticos, lo que le hacía tener una predilección por el color amarillo.
espero que veas el efecto que estoy tratando de causar con la cámara, porque de verdad que el sitio se presta para esto. Este efecto lo estoy tratando. Ah, mira, mira, mira qué belleza. Tratando de hacer unos efectos con la cámara, unos movimientos que he aprendido también manejando los drones y manejando los controles de esta cámara Osmo Pocket Thread. La verdad que este salón está impresionante. Se presta para esto, para poder jugar un poco con la cámara y la filmación de la cámara, y espero que lo disfrutes, ¿vale? Vale la pena. Detalle curioso de la vida de Vincent Van Gogh es que él era el menor de cuatro hermanos. Él era el pintor y Teodoro era el que vendía, era el menor. Vincent era mayor, perdón, y Teodoro es menor. Y Teodoro vendía las obras, con los cuales se financiaban para poder vivir solamente del arte, ¿ok? Entonces es muy interesante que sepas eso. Teodoro muere un año después de Vincent Van Gogh. Es una muestra muy interesante de todo lo que se puede hacer por el arte. ¿De qué tamaño era la inteligencia de Van Gogh? Era definitivamente el pintor Vincent Van Gogh. Tenía desarrollada la inteligencia especial, ya que podía crear asombrosas pinturas. La incuestionable predilección del pintor por el color amarillo ha sido relacionada con una intoxicación por digitalis purpurea, que era utilizada en medicinas para tratar diversas patologías de la época de Van Gogh. Así que pues obviamente vas a ver en la mayoría de las obras que exponen aquí predomina el color amarillo. Un poquito esta. Mira, no, está esa cámara, esa cara está de película, ¿viste?
Te voy a mostrar un cuadro donde habla de las hermanas de Van Gogh y cómo contribuyeron a el trabajo. Aquí, como ven, Luis Fabián anda aquí conmigo. Hola. Ya tú sabes. Y te voy a mostrar un cuadro que habla de las hermanas de Vincent Van Gogh. Pues según dice el cuadro que estamos viendo, se llama Anna Van Gogh, Louise Van Gogh y William Van Gogh. Una nace en el año 5000, todo esto estamos hablando del siglo XIX, 1855, 1930, 1859 a 1936, 1862 a 1941, la menor de todas, William Van Gogh. Fue un pintor post-impresionista holandés. Nace en Holanda, muere en Francia, como lo vas a ver en el recorrido. Es una de las figuras más famosas e influyentes de la historia del arte occidental. Tenía epilepsia y trastornos bipolar. Creó aproximadamente 2100 obras de arte, incluido paisajes, bodegones, retratos y autorretratos. Bueno, mi gente, para que veas, te voy a poner aquí un collage de algunos cuadros. Obviamente son réplicas las que están aquí del artista Van Gogh, que los precios oscilan entre los $80,000, $70,000, entre $60 y $80,000 un cuadro de Vincent Van Gogh. Evidentemente el señor podía vivir de su arte hoy en día, ¿no? Definitivamente. Así que aquí tienes una pequeña representación de esos cuadros y aquí dice la leyenda que tienen aquí en el museo de los precios que tienen. Hay de $82,500 y hay hasta de $61,000 en adelante. O sea, una cosa de locos. Está interesante, este es como un jarrón, ¿verdad? Y está proyectándose una obra de Van Gogh aquí, ¿no? Interesante esto, ¿no? Cambia, dice Base with Hollyhock, en 1886, wow, bastante tiempo. Estamos hablando del siglo XIX, ¿ok? Siglo XIX. Base with Sinians, 1886. Wow, son diferentes, basados en diferentes momentos o en diferentes inspiraciones del artista, ¿no? Still Life Base with Areas Against. Interesante la manera como representan. Cómo cambia con la tecnología las diferentes obras, ¿no? Me parece muy interesante el tema de la cultura de Van Gogh, es decir, una persona holandés que muere en Francia, que se dedica a las pinturas y que su hermano lo apoya. Es decir, su hermano era el que financiaba y vendía todas las obras de él y que definitivamente para que él se pudiera concentrar en lo que eran sus obras. Veo mucho que le gusta mucho paisajismo, pero también mucha naturalidad. Veo que le gustaba mucho la naturaleza, cosa que es muy interesante. Vamos a seguir viendo este recorrido, espero que les guste.
el Museo de Van Gogh en Atlanta, Georgia. Es un recorrido, aquí andaba con mi gran compañero Luis Fabián, quien pudimos estar en un cuarto donde se transformaba totalmente en los cuadros, en las obras de Van Gogh. Proyección completa de la obra de Van Gogh y estamos observándola en un cuarto. Interesante la muestra, de verdad que sí. Wow, mira, el piso. Mira el piso. Interesante.
Van Gogh, Pret Tanguy. Mira el piso. Wow. Estás viendo el piso que se convierte en una obra. Un efecto bien interesante. El cambio de color. Lo que estás viendo es el piso del salón donde estamos. A ver, aquí está. Aquí dice Van Gogh and the Japanese Prince. Me llama la atención que aquí en una de estas exhibiciones en la parte japonesa de Van Gogh tiene un letrero muy bonito que dice The way to know life is to love many things. Es decir, algo así más o menos por ahí va, de que dice que el camino para saber de la vida es amar cualquier cosa. Y definitivamente este señor amaba sus pinturas, porque de verdad que como pintor, mis respetos. Lo que se conoce como 3 versiones del cuarto. ¿Ok? Tres versiones del cuarto. Esta es la primera. Las 3 versiones del cuarto.
Este es el cuarto. Este es el cuarto y aquí ves cómo lo representan. Aquí dice claramente las 3 versiones del cuarto. Y allá te ponen la historia del cuarto, que el cuarto te lo voy a poner en fotografía. Sí, ¿ves? Aquí se presentan las 3 versiones del cuarto, ¿verdad? Un cuadro de Van Gogh. Entonces, si pasamos un momentico aquí, lo vamos a ver el cuadro en realidad. En una versión realística, lo que se conoce como 3D o 4D o como tú lo quieras llamar, pero es una versión realística del cuadro de Van Gogh, las 3 versiones del cuarto. Interesante todo el tema del museo, la verdad que me parece genial haber venido el día de hoy aquí. Bueno, mi gente, también el museo sirve para dormir un ratito. Llegando al último cuarto, es un cuarto inmensamente grande donde pude ver, con la Osmo Pocket, pude tratar de hacer algunos efectos que hacía o que hago con los drones. Y vas a darte cuenta lo muy funcional que es la cámara Osmo Pocket 3 de DJI para filmar en estos espacios que son interesantes, ¿vale? Mientras que la cámara la pongo así, mira. Ahora la voy a mandar para acá y mira lo que hago, ¿ves? Esto lo he aprendido con los drones. ¿Qué sentido? Aquí, ahora. Fíjate, ahora para acá. Vale, ahora para acá y ahora sí. Mira, ¿ves? ¿Te diste cuenta? Y ahora lo hago al contrario. Siempre te digo, déjame un like, regálame tu comentario, suscríbete al canal y por supuesto compartámoslo para que compartamos estas cosas buenas. Y nos vemos en el próximo museo. Ya tú sabes.